La Corte Suprema de Justicia, en la primera sala plena, no escogió a la fiscal general de la Nación, de la terna que envió en su momento Gustavo Petro, generando entonces zozobra, incertidumbre y hasta especulación en el entorno nacional. Si bien es cierto que a Francisco Barbosa aún le quedan unos días porque su gestión finaliza el 13 de febrero, se requiere que la Corte con prontitud, con celeridad, escoja fiscal general de la Nación para que se realice de forma limpia y transparente el proceso de empalme y de entrega de ese puesto, pero que también se pueda llevar a cabo un inventario frente a la gestión del fiscal saliente. La Corte ha dicho que no aceptará presiones externas, y está bien. Ni el presidente de la República por un lado, ni los opositores al presidente por el otro lado, pero mucho menos la prensa tienen por qué presionar la labor constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la hora de escoger a la fiscal general de la Nación. Pero cada uno de esos 23 magistrados tiene que recordar que son servidores públicos que se deben a nosotros y que nosotros como ciudadanos estamos en todo el derecho de exigir que esa labor de escoger la nueva fiscal de la Nación se realice de forma pronta, sin demoras, sin dilaciones injustificadas. Mi nombre es Andrés Balaguera y este es El Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Le doy la bienvenida a todas las personas que nos ven en YouTube y que nos escuchan en Spreaker, Spotify y demás plataformas de podcasting. Muchísimas gracias. Ya saben que la invitación es para que nos vean, nos comenten en sus comentarios, sus opiniones frente a todo lo que decimos aquí, nos compartan y nos sigan para que este espacio libre de opinión siga creciendo. Que ustedes nos dejen sus comentarios es de vital importancia, pero también síganos en YouTube para poder seguir creciendo, para poder hacer que el algoritmo de esta plataforma de YouTube nos siga recomendando. Lo mismo pasa con Spreaker y las demás plataformas. Así que contamos con la opinión, con el apoyo, con la ayuda de cada uno de ustedes. Bueno, finalmente se llevó a cabo las primeras sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Normalmente se llevan los días jueves, como ellos lo tienen tradicionalmente. Y vamos a hablar un poquito de eso, para quienes no entienden un poco el contexto de cómo es que funciona esto. La Corte Suprema de Justicia es la máxima sala jurisdiccional que tiene Colombia en ordinario. En la jurisdicción ordinaria ellos se encargan de manejar casos en el ámbito penal, la sala penal lo hace, está la sala civil y agraria y también la sala laboral. Son 23 magistrados. Por cuestiones profesionales y laborales tuve la oportunidad de estar dentro de la corte en un despacho de la sala penal y conocer un poco más el funcionamiento de esta misma. Y una de sus labores, una de sus funciones, que es a nivel constitucional, consiste en designar fiscal de una terna que envía el presidente de la República. Así lo especificó la Constitución del 91. Entonces, si bien la Corte Suprema de Justicia es una máxima instancia, es una máxima sala de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, en este caso en concreto no es una función judicial la que ellos están haciendo, es una función meramente administrativa, nominal. Están nominando a alguien para que sea la nueva fiscal, en este caso general de la Nación, de la terna que envió Petro, que está conformada por 3 mujeres. Listo. Del tema de la terna ya lo habíamos tocado en anteriores oportunidades, incluso a modo de crítica, porque Petro, de culi pronto, y así lo hablé en su momento, le dio por nombrar una terna, se le coló un nombre que no tenía por qué habérsele colado, en donde estaba una funcionaria muy cercana a los intereses de Néstor Humberto Martínez, Odebrecht y otras cosas más. Luego Petro replanteó la terna, retiró ese nombre y puso una tercera mujer ahí. Pero bueno, esos son chascarrillos, errores que le pasaron al presidente del gobierno del cambio, completamente achacables a él, porque es una competencia que él tiene directa. No es que las personas que lo asesoran le hicieron mal la terna, es que las personas es que le envasaron las hojas de vida y Petro como que no, bueno, lo que sea. Mal ahí, listo. Subsanado eso,
y ya conformada la nueva terna y aceptada por parte de la Corte Suprema de Justicia, en donde el mismo Petro se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, listo, ya se subsanó el tema, estaba dentro de las facultades constitucionales del presidente. Bien, la Corte, lo que era noviembre, diciembre y ahorita que es enero, no ha tomado la decisión de escoger a la nueva fiscal. Esto ha generado zozobras, esto ha generado inconvenientes. ¿Por qué? Porque es bien sabido que la gestión de Francisco Barbosa como fiscal general de la Nación no ha sido la mejor. Es una fiscalía netamente politizada, es una fiscalía netamente inmiscuida en intereses particulares. El más preciso es quitarle el proceso, precluir el proceso en favor de Álvaro Uribe Vélez, el jefe político de Francisco Barbosa. Francisco Barbosa, amigo de Iván Duque, compañero de pupitre de Iván Duque, salieron junticos ambos de la universidad, de la Sergio Arboleda. Francisco Barbosa le hizo campaña a Iván Duque, hizo parte de una alta consejería en el gobierno de Iván Duque e Iván Duque lo ternó. Francisco Barbosa no es penalista, se le nota, cuando él habla comete yerros, se equivoca, confunde la terminología del derecho penal, de la criminología. Él no entiende muchas cosas, pero está ahí. Y una de sus funciones ha sido, de una de sus misiones más bien, ha sido precluirle el proceso a Álvaro Uribe Vélez. Algo en donde ha fallado, y ya vamos como en 3, 4 fiscales que han intentado precluirle, y sencillamente la justicia le ha dicho, no señor, eso tiene que continuar. Y en eso va. Ya a Francisco Barbosa le quedan pocos días. Se va el 13 de febrero. Entonces esa misión no la pudo cumplir como debía ser. Por eso es que ellos aspiran a que exista un cargo en interinidad a través de la vicefiscal Mancera. Esa es la gran apuesta del uribismo, que son opositores, de la prensa amiga del uribismo, Luis Carlos, Vicky y compañía, pero también del mismo Francisco Barbosa. No por nada, hizo una misión diplomática de avanzada en Estados Unidos, en donde vino a dar rueda de prensa con micrófonos de Semana, con micrófonos de Blue Radio, con micrófonos de RCN, diciendo que Estados Unidos respalda la gestión de él como fiscal, pero también la interinidad de la vicefiscal Mancera. Algo que fue desmentido por el periodista Gonzalo Guillén. Pero que esto que está haciendo Francisco Barbosa es pasarse por el tajo, violar la institucionalidad colombiana, violar la soberanía colombiana. Nosotros como país, ¿a razón de qué necesitamos que Estados Unidos venga a avalar la gestión de Francisco Barbosa, fiscal general, y de la vicefiscal para que asuma el cargo a modo de interinidad? En ninguna parte de la Constitución colombiana se establece que hay que pedirle permiso, hay que pedir el aval, el beneplácito, el visto bueno de Estados Unidos. Colombia es un país soberano, señor Francisco Barbosa. Señores uribistas, Vicky Dávila, Luis Carlos, hay que recordarles esto. Que Luis Carlos sea ciudadano norteamericano no quiere decir que entonces tenemos que pedirle permiso a Estados Unidos para que le dé el visto bueno a Mancera para que asuma el cargo de fiscal a modo de interinidad. Hay que respetar la soberanía colombiana. Y quien decide quién va a ser la próxima fiscal general de la nación es la Corte Suprema de Justicia. Esto no se trata que esto hay que entonces pedirle a Estados Unidos el permiso, ni más faltaba. Es más, el periodista Gonzalo Guillén en diferentes trinos empezó a desmentir la versión dada por Barbosa y por Mancera, en donde las reuniones que se llevaron a cabo ni siquiera fueron protocolarias, no estaban establecidas en una agenda, sino fueron más bien casuales. Reuniones que no tendrían por qué tener mayor impacto. Más bien algo rutinario dentro del marco de colaboración que hay, si bien a través de diferentes tratados internacionales entre la justicia de Estados Unidos y la justicia colombiana, más que todo para temas de extradición. Pero eso no es del resorte de Estados Unidos establecer si la gestión de Barbosa o la de Mancera como fiscal interina
tiene que llevarse a cabo o no. Es más, es la Corte Suprema de Justicia la que tiene que hacerse el autoanálisis, el autoexamen y verificar que lo que ellos hicieron nombrando a Francisco Barbosa fue un error. Es una facultad discrecional que tiene la Corte Suprema de Justicia, es una facultad nominal que ellos tienen. Para ser fiscal general de la nación hay que cumplir los mismos requisitos que se requieren para ser magistrado de una de las altas cortes, ser abogado, tener más de 10 años en el ejercicio, ya sea dentro de la rama judicial o como abogado litigante o como docente. Francisco Barbosa lo cumplía, pero en eso se quedó coja la Constitución, porque tuvo que haber especificado que para ser fiscal general de la nación hay que ser, aparte de todo eso, penalista, tener experiencia en el derecho penal, y eso Barbosa no lo tiene. Y por eso es que ha sido así de desastrosa, y es una de las grandes razones por las cuales esa fiscalía de Barbosa ha sido desastrosa. Y ahora le están apostando con toda a la interinidad, diciendo, entre otras cosas, a la Corte no hay que presionarla, que la Corte decida, y si ellos quieren mantener el tema de la interinidad, pues que se mantenga, eso hay que respetarlo. Claro, eso es lo que les conviene a ellos. Que la Corte en su primera sala plena no haya elegido fiscal, le conviene a Barbosa, le conviene a Mancera, le conviene a Uribe y le gusta a Luis Carlos y a Vicky. ¿Ya? Así es. Por eso se requiere que con prontitud la Corte escoja en la próxima sala, ojalá y que así sea, a la nueva fiscal. Porque es que escogiendo a la nueva fiscal antes de que Francisco Barbosa termine su gestión, se podrá llevar a cabo, ahí sí, el empalme, la transición, el cambio de fiscal. Y que la fiscal que entra reciba el inventario de esa gestión de Francisco Barbosa, que es una gestión que deja mucho que desear, que no ha sido oportuna, que no ha sido beneficiosa y que tiene en altos números rojos una falta de gestión y de impunidad. Porque resulta que la Fiscalía es la encargada de la acción penal en Colombia. La Fiscalía es la titular de esa acción penal que va a perseguir y que va a llevar ante la justicia a las personas que la Fiscalía considere que son delincuentes. Y ahorita en Colombia tenemos una alta tasa de impunidad y más que todo notoria en la gestión de Francisco Barbosa, que se dedicó fue a hacer política, se ha dedicado a ser opositor. Él habla de institucionalidad, es que Gustavo Petro, el presidente, está violando la institucionalidad. Quien la está violando es él. Al irse a Estados Unidos a pedir permisos que no tiene que pedir. El que la viola es él, al promover la interinidad. El que la viola es él, al querer que la Corte no escoja fiscal prontamente. El que viola la institucionalidad es él, al querer que sea la Corte la que se demore, como se demoró con una terna que Uribe envió finalizando su segundo mandato. Y es que la Corte se tomó más de un año en escoger un nuevo fiscal. Álvaro Uribe Vélez, dentro de la facultad constitucional que él tenía, envió por una segunda vez una terna. Él ya lo había hecho antes de finalizar su primer mandato, pero como se hizo reelegir, reformando el articulito, modificando todo el sistema de pesos y contrapesos, él pudo nombrar fiscal para su segundo gobierno, pudo nombrar procurador, contralor, todos entes de control para su segundo gobierno. Por eso es que pasó todo lo que pasó. Y dejó todo listo para que el gobierno Santos, que era el que dijo él para el 2010, continuara con eso. Pero resulta que a Uribe no le nombraron fiscal de esa terna. Tuvo que llegar Juan Manuel Santos, posesionarse y en el 2010 conformar una nueva terna para que en cuestión de meses la Corte decidiera nombrar, en este caso, a Vivian Morales. Nombramiento que después fue tumbado por la misma gente del uribismo. ¿Por qué? Porque ella se dedicó, entre otras cosas, a llevar a juicio a Andrés Felipe Arias por el caso de agroingreso seguro. Vivian Morales le anularon su elección ante el Consejo de Estado, promovida por José Obdulio Gaviria y compañía, miembros del Centro Democrático, miembros del uribismo. La separan a ella del cargo, entonces Santos mete otra terna. Entonces Santos ya tenía su segundo fiscal, Monte Alegre, y después Santos vuelve a mandar una tercera terna.
en donde quedó Néstor Humberto Martínez. O sea, Santos ha sido un presidente que ha tenido 3 fiscales. 3 fiscales. Todo gracias a la reelección. Eso fue un daño gigantesco que Uribe ocasionó al reformar ese articulito en beneficio propio y en beneficio de sus propios intereses. De tener incluso 3 fiscales Santos. Pero resulta que Néstor Humberto Martínez era un fiscal muy amigo de Odebrecht, del uribismo, pero también de Santos como tal. Es ahí en donde uno empieza a dudar sobre esa supuesta enemistad, traición de Santos. Más bien lo que ha hecho él, y como lo hemos dicho en anteriores oportunidades, es continuar ciertas políticas, pero también manteniendo vigente como modo de contradictor a Álvaro Uribe Vélez para tener ahí ese círculo vicioso en el poder. Llega Duque, fiscal Néstor Humberto Martínez, termina su periodo y mete a Francisco Barbosa en esa terna. La Corte se ha equivocado. La Corte Suprema realmente se ha equivocado. No se ha equivocado en sus sentencias, en su forma de impartir justicia como sala de casación. Se ha equivocado a la hora de escoger, a la hora de ejercer su función nominal de nombrar personas en el cargo de la fiscalía. Se equivocó nombrando a Néstor Humberto Martínez. Lastimosamente no nombró a alguien como Yesid Reyes, quien tenía las facultades, las condiciones, las aptitudes, pero también actitudes para haber ejercido una fiscalía con honor y con dignidad. Pero prefirieron a Néstor Humberto Martínez, prefirieron a Francisco Barbosa. Y ahora la Corte va a preferir entonces mantener a Mancera en un cargo de interinidad. ¿Es que no la podemos presionar? Ojo, uno a la justicia no la puede presionar. Los jueces son libres y los jueces determinarán conforme al procedimiento legal a la hora de impartir sentencias. Todo esto dentro del debido proceso. Y uno puede apelar, está el principio de la doble instancia, están todas las garantías procesales, están las acciones de revisión. O sea, mecanismos legales y procedimentales hay. Y es a través de estos mecanismos en donde uno busca recurrir una decisión judicial con la que uno no esté de acuerdo. Pero uno no debe presionar a los jueces, porque la justicia tiene que ser libre e imparcial y funcionar sin presiones. Amenazas, secuestros, extorsiones, muchas cosas que han pasado antaño en el país. Bien, pero esto no se debe confundir a que el nombramiento que haga la Corte Suprema de Justicia, que no es una competencia judicial, sino que esto es algo meramente administrativo, algo meramente nominal que le entregó la Constitución a la Corte Suprema de Justicia, entonces nosotros como ciudadanos sí tenemos el derecho de decirle: ojo, Corte Suprema de Justicia, ustedes hace 4 años se equivocaron plenamente nombrando a Barbosa, se están equivocando al no nombrar una nueva fiscal, porque han tenido suficiente tiempo con la terna que ya envió Petro, que la envió demasiado temprano a mi gusto. La debió haber pensado un poquito más y haberla enviado en noviembre, no a mitad de año del año pasado. Pero bueno, lo hizo. Ya. La Corte tiene que nombrar rápido. No se puede estar de acuerdo que la Corte mantenga interinidad a alguien. A alguien que realmente no tiene por qué estar ahí. A alguien a quien sencillamente, por enroques políticos, está ahí en ese cargo de vicefiscal. Barbosa se va, pero que quien llegue no sea un cargo interino, sea un cargo propio de una persona que ha cumplido los requisitos constitucionales y que ha sido nominado de forma rápida, con celeridad, sin dilaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y nosotros como ciudadanos estamos, claro que sí, con todo el derecho de exigir ese nombramiento cuanto antes. Vuelvo y digo, esto no es una presión a un juez en curso de un procedimiento judicial. No, esto es una presión a un grupo de personas, 23 magistrados, servidores públicos, que están cumpliendo una orden, un funcionamiento, un mandato, como lo quieran ver ustedes, de carácter administrativo, nominal. Y se le exige que la Corte Suprema de Justicia entienda el contexto actual. La embarraron grande ellos, nombrando a Barbosa hace 4 años. Y la van a embarrar mucho más si dejan a Mancera como
fiscal interina. Tienen que cumplir su mandato constitucional. La Constitución se los ordenó y lo tienen que hacer. El problema está que la Constitución en ningún momento puso plazos. Entonces la Corte se puede demorar el tiempo que se le venga en gana hasta que decidan que de esos 23 magistrados salgan 16 votos, que son los mínimos que se requieren para escoger fiscal. Eso sí, con el caso de la interinidad en el gobierno Uribe, ahí sí salía Álvaro Uribe Vélez, salían los uribistas preocupadísimos que porque eso violaba la institucionalidad. Pero oh, sorpresa, hoy la están promoviendo. Hoy están promoviendo que exista un cargo de interinidad. Todo está en el terreno de la Corte Suprema de Justicia. Ya el presidente cumplió su función y mandó la terna. Ya Francisco Barbosa va a acabar su periodo ahorita el 13 de febrero. Entonces todo esto ya le compete a la Corte. Esperemos que la próxima sala, que dicen ellos que va a ser el 8 de febrero, sean capaces, estén a la altura del cargo que ellos ostentan como magistrados, servidores públicos que son, y entendiendo el contexto, entendiendo el balance de la pésima gestión de Barbosa y de los índices que existen en estos momentos de impunidad, de archivos de procesos, de todas esas deficiencias que ha tenido el ente acusador, nombren a una nueva fiscal para que entre a ejercer su cargo. Y ya seremos nosotros y la misma Corte quienes entrarán a revisar la gestión de esa persona que va a llegar a la fiscalía. Pero toca que llegue para poderla evaluar. No se puede evaluar algo de alguien que no ha ejercido su cargo. Que llegue ese 8 de febrero, la Corte Suprema escoja fiscal y que esa fiscal haga un proceso de empalme, de traspaso del cargo de fiscal, haga un inventario de la gestión de Barbosa, nos lo comunique a nosotros los ciudadanos que tenemos el derecho de saber qué pasó en esa fiscalía, qué pasó en esos 4 años, y entre a ejercer su cargo como la titular de la acción penal en Colombia. Hay que destrabar el tema de la elección y que esto sirva para que en el Congreso de la República y que el ministro de Justicia, que ya lo ha manifestado, lo quiere hacer a través de las reformas constitucionales necesarias, le quite de una vez por todas esas funciones nominales que tienen las altas cortes y que tiene el Congreso de la República y que tiene el mismo presidente. Hay que sacar otros mecanismos para conformar lo que son los organismos de control, lo que es Fiscalía, lo que es Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Contraloría, o sea, todas las sillas. Los organismos de control tienen que tener una elección que no venga ni del Congreso Legislativo, ni de las Cortes Judicial, ni del presidente Ejecutivo. Es que el sistema de pesos y contrapesos, no, el sistema de pesos y contrapesos ya se desbalanceó completamente, se quebró en el momento en donde Colombia permitió la reelección presidencial. La concepción de la Constitución del 91 estaba pensada para un mandato presidencial de 4 años, no para que se permitiera la reelección para beneficiar intereses de una persona como lo era Uribe. Uribe reformó la Constitución para beneficiarse él mismo. Santos aprovechó esa reelección y ya después en un acto legislativo de reforma política quitaron la reelección presidencial. Si no, hubiéramos tenido otro periodo muy seguramente de Iván Duque. Afortunadamente se quitó eso. Pero hay que quitar ahora el tema de las nominaciones. La Corte Suprema de Justicia, en sus salas, sala penal, sala civil, sala laboral, se debe dedicar a impartir justicia dentro de la jurisdicción ordinaria, no en pensar qué ternas se reciben, a quienes se nombran, a quienes no se nombran, no. Ya no más esos cargos nominales para las altas cortes, ya no más esos cargos nominales para el Congreso de la República, porque también va a pasar lo mismo con el tema de la Procuraduría. ¿Quién es hoy la Procuradora General de la Nación? Margarita Cabello Blanco, exministra de Justicia de Iván Duque, ministra tristemente recordada porque se le caían los decretos de estados de excepción en plena pandemia porque ni siquiera era capaz de recoger las firmas necesarias para eso y llegaba a la Corte Constitucional y se los tumbaba. Pero eso sí, hoy sale Luis Carlos Vélez, hoy sale la prensa, preocupadísimos, ¿no? El gobierno de Gustavo Petro ahora va a tener fiscal, va a tener procurador, va a tener contralor, va a tener defensor del pueblo. No, ¿dónde está la división de poderes? Preocupación que no tenían cuando Duque sí tuvo todo eso a su favor. Y hoy podrán decir todo lo que quieran de Álvaro Leiva, podrán decir todo lo que quieran del proceso de licitación de los pasaportes, pero hay un hecho cierto. La exministra de Iván Duque, Margarita Cabello Blanco,
que hoy ostenta el cargo de procuradora es la que lo inhabilitó. No es una decisión de una persona imparcial. No es una decisión de una persona que está obrando conforme al estatuto disciplinario. Es una persona que está obedeciendo intereses cercanos a Duque, Uribe y compañía. Porque esa es la mancha que tiene. Ese es el problema. Y cualquier otra decisión que surta entonces una fiscal de la terna de Petro, o una procuradora o procurador de lo que envíe Petro, o defensor del pueblo o contralor de lo que sea, en donde el resorte del Ejecutivo tiene injerencia a la hora de ternar, de postular, pues también va a haber esa mancha de duda por parte de los opositores. Por eso es que toca quitar esos cargos nominales de las tres ramas del poder público. El Ejecutivo no puede ternar, el Congreso no puede elegir, las Cortes no pueden elegir, no pueden ternar, nada de eso. Que salga aparte, que salga de un concurso que se haga realmente de méritos, de un organismo independiente, con presupuesto propio, pero que esté operando dentro de la nación. Y no faltará la persona que me diga, ay Andrés, pero es que resulta que en Colombia están las tres ramas del poder público. Sí, pero también hay organismos independientes. El Ministerio Público, que es toda la Procuraduría y demás, es un organismo que está por fuera de las tres ramas del poder público. El Banco de la República es un organismo que también está por fuera de las tres ramas del poder público. Está dentro del Estado, pero por fuera de las tres ramas. Entonces hay que crear una entidad que se encargue de nombrar esos cargos y que opere por fuera de las tres ramas del poder público. Así con eso podremos quitarle un poquitico más esa mancha politiquera, esa mancha de corrupción, esa duda, ese asomo de duda que pueda tener que un presidente, que un Congreso, que unas Cortes terminen ejerciendo funciones nominales, funciones de terna, funciones meramente administrativas. Quiero dejar el programa aquí en este espacio, no sin antes pedirle que me compartan sus opiniones para saber, para conocer, para entender lo que ustedes piensan al respecto y también si tienen dudas frente a este tema, poderlas conocer y poderlas resolver en próximas oportunidades. Como siempre, les deseo todo lo mejor. Chao, chao.